Quiero partir por recordar el fallecimiento el 27 de julio del doctor Germán Bañado. Muy triste episodio para nosotros, especialmente duro, porque con Germán Bañado fuimos compañeros desde la Escuela de Medicina. De manera que son 70 años, o casi 70 años de en contacto. Ustedes saben, Germán es el esposo de Colomba Norero. Quiero darle la bienvenida a esta reunión a la doctora Román, Begoña Román, que ya la conocemos porque estuvo aquí hace algunos años dando una conferencia y que ahora nos dio una hermosa conferencia en el seminario de bioética y que hará uso de la palabra con el tema de la solidaridad como un deber. Y en la parte previa a esta reunión, los oía que estaban conversando sobre la Cataluña y Barcelona. Bueno, ella es profesora y doctora en la Universidad de Barcelona. Doctora Román, para nosotros es un tremendo honor tenerla aquí de nuevo. Le agradezco mucho que esté aquí. Le agradezco especialmente porque no vaciló en decirnos que sí cuando la invitamos. Y le dejo la palabra para que nos cuente sobre la solidaridad como un deber. Doctora Román. Muchas gracias, presidente. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Tengo muy buenos recuerdos de ese tiempo que yo estuve en la academia, especialmente porque era la primera vez que me llevé a mi hija y hicimos un paseo por Santiago y luego nos fuimos al desierto de Atacama y bueno, es un bonito recuerdo para mí. Y cuando el doctor Beca me pide algo, le sabe a priori que es que sí, por ser el quien es, muy querido. Bueno, un halago haber oído las palabras que han dicho del seminario que hicimos el lunes y hoy voy a poder tener esta posibilidad de ampliar estas tesis. Empiezo dando mi gratitud a mi doctorando, Daniel Sánchez Saumel. Está haciendo una tesis doctoral que vamos a presentar ahora en septiembre. Llevamos años trabajando esta idea de la solidaridad normativa o la solidaridad como deber, con lo cual todo lo que he pensado aquí lo he pensado gracias a Daniel Sánchez y esa magnífica tesis que presentaremos en la Universidad de Barcelona. Espero que antes de fin de año, la presentaremos en septiembre. Les voy a hacer una reflexión de unos 45 minutos y lo voy a enfocar en los 5 puntos que enseguida les presento. No voy a usar PowerPoint, con lo cual aprovechen para mirar de lejos, porque con tanto ordenador hace falta entrenar la vista para mirar al horizonte, de manera que lo importante es que se me escuche, pero no voy a proyectar un PowerPoint ni nada de eso. Bueno, primer punto. Voy a detenerme en la palabra solidaridad como un neologismo, una palabra relativamente nueva en el ámbito de la ética, y voy a hacer una reflexión sobre las palabras y las cosas, títulos de Michel Foucault. Pero en el mundo de la ética hay palabras nuevas o viejas, pero que tienen una significación y unas connotaciones distintas porque las sociedades aceleradas y moralmente plurales las van usando y las van resignificando. Con lo cual, el primer punto va a ser una reflexión sobre la palabra solidaridad, distinguiéndola de otra no tan nueva, pero también muy asociada a ella, que es la de la fraternidad. Un segundo punto, y este es un punto muy importante, voy a ligar la palabra solidaridad y su emergencia como un neologismo en el ámbito de la ética a la predominancia que está adquiriendo en los últimos tiempos, fundamentalmente hace un siglo, la palabra vulnerabilidad. Y la voy a contrastar con una filosofía moderna. En filosofía moderna quiere decir del 17 Descartes hasta Hegel, 19, que puso demasiado énfasis en el poder, en la autonomía y poco en la fragilidad, en la precariedad, en la vulnerabilidad, que son palabras que han adquirido en los últimos 100 años una relevancia importante.
Este será el segundo punto, la reflexión sobre las lecturas sobre la vulnerabilidad. Un tercer punto es, en este deseo de resignificar las palabras, de recuperar el concepto de deber desde otra dimensión, que no es novedosa, sino que quedó escondida cuando se, por decirlo así, ganó la lectura nietzscheana de Kant, y con lo cual se leyó todo lo que fuera normativo, deontológico o deber como algo negativo, represivo, malo, y yo voy a intentar recuperar, porque el título es La solidaridad como deber, otra noción que ya estaba muy presente en el llamado sapere aude, de que es Ilustración de Immanuel Kant. Por lo tanto, me interesaría resignificar junto con solidaridad y vulnerabilidad el concepto de deber. El cuarto punto, me voy a centrar en la palabra solidaridad, ya ligándola a la del deber, precisamente distinguiéndola de una solidaridad que es la que últimamente la gente tiene muy en mente, que no es mala en absoluto, pero se queda con una dimensión solo y con lo cual se reduce y pierde, que es la solidaridad como emoción, como mera afectividad, sin normatividad. Cuando yo aquí voy a usar la palabra normativo, ya lo presento desde buen comienzo, no tiene nada que ver con lo jurídico, con el ámbito del derecho, del ordenamiento jurídico, sino que normativo quiere decir todo aquello que tiene una pretensión de universalidad y de necesidad. Eso debería ser así para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Por tanto, el concepto de normatividad, el concepto de deber, los voy a usar desde esta connotación de universalidad y, por tanto, una obligación para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, y además desde la necesidad. Terminaré, porque es de rigor, con el contexto. En España estamos realmente muy preocupados porque ha llegado una quinta ola y nos está descartando una sexta ola. En Cataluña tenemos las UCIs prácticamente a punto de superación, con un altísimo porcentaje de gente vacunada y enviando SMS a los móviles de los individuos diciéndole personalizadamente, en mi caso, Begoña Román Maestre, está usted doblemente vacunada, pero no baje la guardia. Porque hemos bajado la guardia y tenemos, esto ha venido y continúa y continuará, y estamos todos como con una negatividad y con una negación, ¿no? De que esto ya estamos vacunados y se había superado, y se está empezando a difundir la tesis de que nos han engañado, que las vacunas no son la panacea. Nunca lo fueron, pero mucha gente necesitaba esas panaceas, con lo cual terminaré con una reflexión sobre la solidaridad como deber especialmente necesaria en tiempos pandémicos como los que estamos viviendo. Bien, ahí tienen los 5 puntos. Empezamos por el primero. Solidaridad va muy ligada al sindicalismo del siglo XX de Lech Walesa, que montó su sindicato que llamó así Solidaridad. Pero no es una palabra que fuera usual en el vocabulario ético, ni mucho menos en la tradición de la historia de la filosofía occidental. Es una palabra que viene de la mano de las reivindicaciones de justicia. La palabra sindique, de sindicalismo, significa con justicia. Y esto es un punto muy importante, porque yo voy a acabar la reflexión ligando, y ya empiezo con esto, ligando la solidaridad como deber a una reivindicación, como fue en su origen, y creo que debe mantenerse fiel a esa genealogía, que es una reivindicación de justicia. La palabra solidaridad, por tanto, es una palabra que surge más o menos en el siglo XX como una reivindicación de unos sindicatos que reivindican, para la redundancia, la justicia para con el que no tiene más opción que vender su fuerza de trabajo, ¿no? En un país con una gran impronta marxista, como era el caso de Polonia, un país tan invadido por todo el mundo como es este Estado europeo, ¿no? Entonces, surge en un contexto de reivindicación política de justicia y no es una palabra con tradición en el vocabulario ético. Y muchas veces se la confunde o se la asocia como con la más clásica fraternidad.
La palabra fraternidad es bastante más antigua, bastante más antigua. Le recomiendo el libro de unos colegas míos de la Universidad Autónoma, el profesor Àngel Pujol. Àngel Pujol tiene un interesantísimo libro del 16 o del 17 que se llama El derecho político a la fraternidad. Y en ese librito, publicado, si no recuerdo mal, creo que es Ariel, pero en ese librito, El derecho político a la fraternidad de Àngel Pujol, hace un repaso a cómo la palabra fraternidad se ha ido resignificando, ¿no? Y esto es un tema muy importante de dejar claro, que les decía que iba a hacer una reflexión sobre las palabras y las cosas, no únicamente para dejar lo que creo que ya está clarísimo, y esto del psicoanálisis, entre otras escuelas, he visto que está el doctor Lolas y me gustaría saludarlo porque soy una fiel lectora de sus magníficos artículos. Me encanta la idea de subrayar las palabras como no únicamente creadoras de realidad. En el mundo de la psiquiatría, en el mundo de la psicología, eso está clarísimo, que el lenguaje crea realidad. Sino que lo que me interesa ahora desde el punto de vista ético remarcar es que perdemos vocabulario moral. Por ejemplo, hemos perdido la palabra virtud. La palabra virtud es sustituida por la palabra valor. Pero si sigo diciéndoles que hemos perdido la palabra honor, que esa palabra ya prácticamente no se usa, palabra de honor, es otra cosa que lo que se prometía como palabra de honor. La palabra compromiso se ha convertido en una palabra que ya no sabemos, hay que ponerle adjetivos para entenderla. Tenemos un compromiso y si no dices nada más, tengo una cena de compromiso. Pues en España parece que eso es un tostón de cena, que es un fastidio, porque es un compromiso, es una obligación a la que no me apetece ir, pero tengo que ir sin querer. Y las personas no se quieren en matrimonio comprometer porque lo viven como una cadena perpetua. Esa es la parte negativa del compromiso. Y sin embargo, al mismo tiempo somos capaces de pedir, por favor, compromiso de los estudiantes con la universidad, compromiso con el partido, con las causas, etc. En sociedades como las nuestras, tan aceleradas, las palabras, unas se pierden, y aquí viene la gran pregunta, y perdemos importantes cosas cuando perdemos las palabras que las mientan. Yo creo que cuando perdemos un vocabulario moral, algo se pierde con esa palabra, al perder honor. Y se perdió la palabra fraternidad por el camino. De la tríada igualdad, libertad, fraternidad, la fraternidad se perdió por el camino. Pero como dice el libro del colega Àngel Pujol, los estoicos, allá por el siglo II-III a.C., ya reivindicaban este concepto de fraternidad ligado a hermanos, hijos del mismo cosmos, que identificaban con Zeus, con Dios, y por tanto como cosmopolitas. Todos somos hijos de la misma tierra y todos compartimos una misma dependencia del fuego eterno que nos ilumina, con los cuales los estoicos ya reivindicaban una noción de fraternidad muy ligada a un cosmopolitismo y a un universalismo de humanos igualmente humanos, independientemente de los estados-nación. Más tarde, los revolucionarios franceses, sobre todo los socialistas utópicos, reivindican de nuevo la palabra fraternidad, pero ya no con el deje histórico religioso que tenía las hermandades de las órdenes religiosas, o si han visitado ustedes las magníficas procesiones de Semana Santa de Andalucía, las cofradías o las hermandades son eso, un conjunto de personas unidas en una causa común porque se sienten hijos del mismo padre, que en este caso es una visión sí más religiosa católica o cristiana en general, ¿no? Pero luego los socialistas utópicos ya se despojan de esa visión religiosa y se sienten como hijos de la misma causa común. Y por tanto, ahí empieza a verse que se liga al derecho político. Cuando los socialistas utópicos de la Revolución Francesa reivindicaban la fraternidad, no lo hacían como un llamado al cosmopolitismo o a sentirse hermanos bajo la misma tierra, sino que lo reivindicaban como una causa política muy ligado, entre otras cosas más tarde, con el marxismo de proletariado del mundo, unidos, trabajadores del mundo, unidos, por tanto, como esta sororidad que el feminismo ha hecho suya, pero en vez de coger el frater
masculino cogen el sororidad como el equivalente de del feminismo para hablar de estos hermanos en la misma condición, en este caso de género, reivindicando políticamente unas mismas luchas, ¿veis? Con lo cual la palabra fraternidad se va resignificando, pero con el tiempo se pierde. Y nuevamente la han recuperado las feministas con la palabra sororidad. Sin embargo, la palabra solidaridad emerge de la mano del sindicalismo, pero enseguida se desgrega, se pierde esa impronta reivindicativa de justicia y se acaba convirtiendo, luego lo desarrollaré en el punto 4, en un llamado emotivo a responder de los frágiles y de los vulnerables, en las que yo no estoy. Por tanto, la palabra solidaridad significa el esfuerzo por hacer sólido a una persona, y aquí voy a hacer juego de palabras, estado líquido y gaseoso, con una persona que hace aguas o que no acepta su fragilidad, su dependencia, su vulnerabilidad, y o bien hace aguas, se hunde y necesita a alguien que le permita mantenerse a flote, alguien que le lance el flotador o el corcho, que le mantenga, que le dé solidez para poderse mantener. O otra persona que si no hace aguas no quiere aceptar su fragilidad, su vulnerabilidad y vende gas, vende humo, hincha prepotentemente con tal de no aceptar su dependencia, y entonces se convierte en todavía más frágil y más vulnerable por no querer aceptar su necesidad, ¿no? Es muy distinto el estado líquido que el estado gaseoso, y todo lo que dio de sí la sociedad líquida de la mano del gran filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman. La palabra solidaridad, por tanto, surge en un entorno de justicia cuando nos damos cuenta que hay algunos de nosotros que, a pesar de ser hermanos, son abandonados a su suerte, y a una suerte que es abandonados a el naufragio. Todo en ellos fue naufragio, citándoles a su gran y admirado Pablo Neruda, en su poema Canción desesperada. Y se les deja el naufragio. Entonces, esa persona necesita que alguien que no está en su misma condición de aguas le haga sólido y le eche un cable o le eche una mano y le haga estar fuerte. Pero la palabra solidaridad se perdió de esa reivindicación de justicia sindicalista, perdió su vínculo con la fraternidad y se convirtió en un movimiento emotivo que venía a sustituir palabras religiosas de piedad, de compasión, de misericordia, y que había que llenar la cosa, socorrer al débil, había que llenar la cosa, pero no se le podía humillar con palabras que, gracias, entre otros, a Nietzsche, se habían considerado que pertenecían a una humillación, como fragilidad, vulnerabilidad y, por tanto, piedad, compasión o conmiseración o misericordia. Con lo cual, la palabra solidaridad era el esfuerzo por atender al otro, pero según me venga la llamada y, por tanto, según me afecte. Por tanto, la fraternidad y la solidaridad son distintas palabras, tienen distintas connotaciones, y aquí hay toda una disputa. Gabriela Mengual acaba de sacar un magnífico texto que se llama así, La solidaridad, y hay toda una disputa entre la fraternidad y la solidaridad. Yo aquí no la voy a resolver, pero sí que quería hacer énfasis en que una tiene una gran tradición filosófica, la fraternidad es una clara relación a un sentirse parte de algo común que nos hermana, o de fraternidad o solidaridad, sin caer ahora en tema de la perspectiva de género. Y la solidaridad viene a hacer más énfasis a el deber de atender a alguien de los nuestros, que es alguien con el que tenemos una fraternidad, pero no hace tanta referencia a que sea un hermano o no, como a que hace aguas y yo puedo, luego debo, socorrerle, mantenerlo cerca. Y claramente el concepto de solidaridad nació en un ámbito totalmente laico, sindicalista, con lo cual no tenía las connotaciones en algún momento religiosas que sí que tenía la fraternidad. Vamos ahora, dicho esto,
Vamos ahora al segundo punto. La filosofía contemporánea, que es la que ha reivindicado tanto la sororidad, fraternidad, como la solidaridad, que es lo que ahora nos interesa, ha puesto en el centro una serie de categorías que la tradición ética, sobre todo la más importante para nosotros que venimos de hermenéutica y por tanto somos hijos de Kant, ha puesto de relieve el olvido del ser, decía Heidegger, de la densidad, el olvido de la fragilidad, el olvido de la vulnerabilidad, porque de la mano de Kant se puso mucho énfasis en las tres siguientes cuestiones que hicieron sombra a las otras que ahora vamos a reivindicar. Primera, la autonomía de la persona. Si alguien puso en el centro de la ética el sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, no obedezcas a más normas que la que tú hayas contribuido a legislar con tu propia razón, no la razón cósmica de la que tú eres una parte, estoicos, no la razón de una totalidad, el proletariado o el Estado o la comunidad, sino tú, reivindicación, por tanto, de la autonomía, primera. Dos, de una autonomía de un sujeto particular individual. Yo, subjetivo particular individual, en lo que llamamos individuo. Y tres, haciendo énfasis en su poder causal, en su poder de construir valores. Esto, tan kantiano, lo radicalizó mucho más a alguien tan antikantiano como Nietzsche. Porque si bien Nietzsche consideró que el deber kantiano era una joroba camellística, como la joroba de los camellos, que te permite, que te impide gozar de la vida y te reprime, y es siempre un deber opresivo y represivo, en eso no es kantiano, sin embargo sí que lo fue en que el Übermensch, el que se crea a sí mismo y cree no en Dios, sino en sí mismo, sí, tiene las tres características grandes de la filosofía moderna de la que nosotros hemos bebido. Autonomía del individuo, que tiene mucho poder para crear su propia ley moral y sus propios valores. Eso hasta Nietzsche lo hace suyo. Pues bien, la filosofía moderna, que subraya eso, es contestada por las éticas del cuidado, para que entiendan con unos autores, Carol Gilligan versus Lawrence Kohlberg, reivindican unas categorías que son la sombra de estas luces, las luces de la Ilustración, hacían sombras y se habían olvidado de otros conceptos tan fundamentales. No se trataba de una disyuntiva exclusiva o, se trataba de lanzar luces a aquellas sombras que aquellos focos tan grandes, modernos, no permitían ver. ¿Y cuáles son esas sombras? Pues para empezar, que la autonomía siempre es un grado que tiene mucho que ver con el grado de vulnerabilidad. Que la autonomía no es de un individuo que es una especie de hongo que se genera a sí mismo espontáneamente, una especie de hongo jovesiano. Sheila Ben-Habib habla muy bien de que el hongo jovesiano es como una especie de seta que surge por generación espontánea, que no debe nada a nadie, que crea incluso el lenguaje y su propia razón y crea la sociedad a golpe de contrato y de derechos individuales que reivindica el individuo desde su racionalidad que ha hecho él mismo. Las éticas del cuidado, muy ligadas también al feminismo, y las éticas de la posmodernidad y del comunitarismo, critican a los filósofos kantianos de que la autonomía es la cara. Pero el reverso de la moneda, si quieren, la cruz, es no hay autonomía si no está encarnada en un cuerpo que nace de madre, que no se ha generado a sí mismo. Un cuerpo que es de un mamífero, como decía McIntyre, un animal racional dependiente. Un sujeto que no se crea su propia razón, ni siquiera su propio lenguaje para hacer contratos, esta antropología liberal, sino que es una microinstitución.
la autonomía, el individuo y esa razón individual que le permite tener el poder para crear mundo y creer en su propia capacidad de crear moral, es una microinstitución social, es una historia efectual, nos diría Gadamer. Es efecto. Le afectan las cosas antes de ser causa de sí, creador de su propia identidad, de su propia autonomía, desde su propio poder, de su propia razón. Antes de llegar a hacer eso, es posible que llegue a hacer eso por lo que han hecho de él. Lo dibujo con un triángulo. La identidad en esta magnífica complejidad, que es eso que llamamos identidad personal, es un triángulo bastante complejo que como mínimo tiene 3 vértices, como buen triángulo. La voluntad de poder, ligeramente significada, ¿qué hago yo? Con, segundo vértice, la cultura, donde me han nacido, porque uno no nace, le nace. Los alemanes y los ingleses lo dicen muy bien en pasivo, be born, sein geboren. Nosotros somos más prepotentes. Yo nací, tú, te nacieron. Como decía Clarín, a mí me nacieron en Oviedo, ¿no? Si hubiese elegido otro sitio, ¿no? Y la biología, la tríada es voluntad de poder, cultura y biología. ¿Qué me han dado? ¿Cuáles son los dones de la fortuna? Quédense con este concepto porque saldrá. ¿Qué hago con los dones de la fortuna o con la desgracia de la mala suerte? Pues, ¿qué hago con la cultura que me han dado, que me ha sido dada, empezando por el lenguaje y un nombre? ¿Qué hago con la biología, la Zoe, la vida orgánica, con todas las condiciones genéticas que supone, las biológicas? ¿Qué hago yo con todo eso? Esa tríada de voluntad de poder, cultura, biología, eso es lo que hace la biografía, escrita por uno mismo, pero también a partir de lo que le han dado y lo que le han permitido. Uno está en deuda con todo eso. Se lo debe, no solo a sí mismo. El self-made, man or woman, nunca es self-made. Eso es una falta de gratitud y de atención a la historia efectual. Yo soy el efecto de un montón de causas y azares que han hecho que yo sea. No sé si han visto la película de Francis Ford Coppola de hace muchos años, en los años 60. A mí me gustó mucho porque es una peliculita entretenida que se llama Peggy Sue se casó, en el que Peggy Sue tiene un poder mágico y tiene la posibilidad de volver a vivir su vida y rectificar los errores y los errores que cometió. Un embarazo en la adolescencia, abandonar estudios y demás. Y Peggy Sue vuelve, pero con la cabeza de los 40 que tiene ahora y tiene la posibilidad de rehacer su vida y de hacer su vida con lo que sabe con los 40 años, ¿no? Y bueno, la película es muy graciosa porque cuando justo tiene la capacidad de tomar decisiones dice, bueno, es que yo soy quien soy porque los errores fueron los que fueron. Por eso a mí me gusta mucho recordar esa frase que les comenté el lunes, que unas veces se gana y otras se aprende. Que la desgracia verdadera es que unas veces se gana y otras se pierde. Entonces sí que eres un desgraciado porque no has aprendido ni siquiera de los errores que son tan buenas lecciones, ¿no? Es por tanto lo que han hecho de mí es lo que me ha permitido ser lo que yo he hecho de mí. Estoy en deuda. El deber tiene algo de estar en deuda. Claro, pero mi deuda no es una deuda gravosa, es también mi condición de posibilidad. Evidentemente es un límite, pero también es mi condición de posibilidad. Esta es la idea kantiana de la noción de límite o de trascendental. Lo que me limita es al mismo tiempo mi condición de posibilidad. La famosa frase de Kant, la paloma se queja de que el aire es un obstáculo a su vuelo y sin embargo no es capaz de ver que al mismo tiempo sin aire no volaría, con lo cual al mismo tiempo que obstáculo a la velocidad de mi vuelo es la condición de posibilidad del vuelo, porque sin aire no volaría. Nosotros solo somos capaces de ver la deuda y no la gratitud, ¿no? Si estoy en deuda es porque me han dado la vida, se me ha dado una única oportunidad sobre la tierra, ¿no? Pues bien,
la palabra vulnerabilidad es el reverso de la palabra autonomía. Las feministas de la ética del cuidado demostraron a los kantianos que su autonomía, individualismo y razón que se ha hecho a sí mismo era falsa. Que lo verdaderamente es que la autonomía sí, es la cara, pero la cruz es la fragilidad, es la vulnerabilidad, que uno no se ha hecho a sí mismo, que el individuo es una microinstitución social, que le han hecho, para empezar, la unión de dos como mínimo, que es el feto que nace como mínimo de la unión de dos, con lo cual es necesaria una comunidad para que haya un individuo. Pero además la razón es razonar y por tanto un lenguaje que me precede, gracias al cual me hablan, gracias a lo cual luego yo podré hablar y expresar mis propios pensamientos gracias a que otros me compartieron los suyos y me legaron un idioma. Con lo cual las éticas feministas del cuidado reivindicaron categorías débiles que eran como la sombra de las grandes luces, como vulnerabilidad, fragilidad, cuidado y la microinstitución social. Pues bien, yo de la vulnerabilidad simplemente subrayo algunas cuestiones que los que vinieron el lunes al seminario ya dije, que la vulnerabilidad tiene unas partes interesantes, positivas y negativas, ¿no? La vulnerabilidad, pues la parte negativa podríamos decir que es que parece ser que nos hace débiles, que nos hace precarios, que nos hace dependientes, y es lo que Nietzsche odiaba y quería el Übermensch, el hombre más allá del hombre, y por tanto que estuviera más allá de toda debilidad, porque lo que no quería era el dependiente, el rebaño, la masa, quería el Übermensch, el que se había creado a sí mismo, con lo cual se nos quedó una lectura muy negativa como vergonzante, y esto es muy importante, se nos quedó como una condición vergonzante de la fragilidad, de la vulnerabilidad, de la dependencia. Algo de esto se está viendo con el trato a las personas mayores, el trato al proceso de envejecimiento, ¿no? Hay como no aceptar que el envejecimiento no es una enfermedad, pero sí es cierto que se van perdiendo capacidades, pero se ganan otras y se descubren otras, pero sí que es verdad que se ha visto la dependencia como una condición vergonzosa. Se ha visto la interdependencia, que yo sea independiente, que no pueda vivir solo, que necesite compañía, pues como una fragilidad, ¿no? Y entonces está esta reivindicación hasta el extremo de hacer humo, y subrayo, hacer humo de yo no necesito a nadie, yo me basto a mí mismo, y en mi pueblo dicen, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Está bien, en su grado, la independencia, el no necesitar a nadie para levantarte de la cama, pero cuando uno se rompe la cadera o cuando uno es muy mayor y ya no puede levantarse, ¿qué hay de vergonzoso que uno literalmente le eche una mano? ¿Y qué pasa cuando el día llegue? ¿Qué pasa? ¿Que será un fracaso? Entonces las feministas, cuando reivindican las éticas del cuidado, reivindicaron la parte positiva de la vulnerabilidad, no la parte negativa, la parte que nos hace débiles, controlables y por tanto cuanto antes superes la fragilidad mejor. Somos constitutivamente frágiles porque somos orgánicos, no nos bastamos a nosotros mismos, necesitamos el aire para respirar, el agua, la conversación, necesitamos a los otros y lo otro. Somos pura apertura a lo otro, no somos autosuficientes. Con lo cual, la parte positiva de la vulnerabilidad es que nos hace constitutivamente humanos. Mi querido amigo Josep María Esquirol acaba de publicar un interesantísimo libro que le recomiendo, corrigiendo a el famoso dicho de Nietzsche. Nietzsche hizo suyo aquello de humano demasiado humano. El humano es demasiado humano, ¿por qué? Porque es demasiado débil, frágil. Mi amigo Josep María Esquirol, con su libro Humano, más humano, no demasiado humano, sino más humano, en catalán, cuando lo he escrito en catalán, está en catalán que está en castellano, pero cuando lo publicó en catalán le dije, qué pena, porque en castellano pierde la gracia. En catalán demasiado es masa. Sería humà, masa, humà sería Nietzsche, humano, demasiado humano. En catalán sería humà,
més humà. No masa, sino más humano. Lo que nos hace humanos y por tanto lo que nos humaniza y con lo cual nos hace generadores de todo un mundo ético, de mundo, es nuestra fragilidad, nuestra interdependencia, nuestra vulnerabilidad. Y esa condición de vulnerabilidad es constitutivamente humana, nos constituye como humanos y es universal. Lo que sí que es cierto, y esto es importante que quede claro, es que a esta misma vulnerabilidad por condición de humanidad hay que sumarle una mayor o menor exposición a enfermedades fruto de una mala suerte biológica. Una persona que nace con un síndrome de Down, por ejemplo, tiene muchísima más predominio para tener unas enfermedades más que otras. Seguramente sabemos ahora que les afecta el COVID mucho mayor, su mortalidad es mucho mayor, tiene más exposición por cuestiones biológicas, por lo tanto tiene más vulnerabilidad por su condición Down. Por tanto, hay una vulnerabilidad, la misma para todos, constitutivamente humana, que nos humaniza y hay que reivindicarla orgullosamente, humano más humano. Una vulnerabilidad que tiene que ver con tu mayor exposición, mayor grado de vulnerabilidad a unos factores, muchos de ellos son sociales, el 80% de factores sociales, de los factores determinantes de la salud son sociales y por eso la solidaridad va a atender mucho esos factores sociales. Y luego tenemos también una vulnerabilidad fruto, por ejemplo, de los sistemas políticos, no únicamente una vulnerabilidad por razón de tu cuerpo, de tu organismo, síndrome de Down en este caso, sino por razón de si estás en un país bastante más civilizado, con un sistema público de salud o con una capacidad adquisitiva que te puedes pagar un seguro médico y por tanto hay también una exposición a territorio, ustedes están más expuestos a movimientos sísmicos, ustedes están más expuestos a una serie de problemas sociales con los mapuches, nosotros tenemos otros problemas con otro tipo de... Con lo cual, territorialmente también hay una mayor vulnerabilidad. A esa vulnerabilidad también hay que atender distintas formas solidariamente. Pues bien, la vulnerabilidad es una condición constitutivamente humana y tiene un grado de pasividad. Vulnus quiere decir herida. Con lo cual, en el origen, lo que nos humaniza no es nuestro poder hacer, sino nuestro ser falible, ser afectable, que nos afecte, que nos hagan. Antes que ser causa, somos efecto, afectables. Y luego, segundo, nuestra vulnerabilidad. Conforme sabemos que somos afectables, que tenemos una historia efectual, que nos hacen, ¿qué hacemos nosotros con ese grado de vulnerabilidad? ¿Cómo pedimos ayuda? ¿Cómo pedimos la interdependencia? Eso nos puede salvar. ¿Por qué? Porque la conciencia de vulnerabilidad no nos debilita, nos hace más fuertes. De manera que la parte positiva de la vulnerabilidad tiene que ver con saber pedir ayuda cuando yo solo no me basto. Y esto no me vuelve, no me torna en una condición vergonzante. Vamos ahora al tercer punto. Lo que yo intento defender cuando hablo de la solidaridad como deber es un concepto de deber que no tiene nada que ver con una visión opresiva, represiva, heterónoma. Otro que me oprime, otro que me reprime, sea un otro externo, una autoridad política, una superstición religiosa, o sea un otro interiorizado con fobias o con miedo, como miedos a dioses, etc. Se vio el deber, y esto contribuyó Nietzsche a hacerlo, se vio el deber, sin duda que también Kant contribuyó a ello, como la parte negativa del deber. El deber como una obligación que otro externo me impone represiva, opresivamente. Y me carga camellísticamente, ¿no? Y Nietzsche decía, y uno se tiene que revelar como el león y luego también revelarse inocentemente como el niño, las tres transformaciones del espíritu en Así habló Zaratustra. Creo que esa lectura del deber, sin duda, debida al propio Kant, su pietismo protestante le marcó mucho y sin duda él contribuyó a esa lectura del deber mala, negativa, y sobre todo Nietzsche,
Ensombreció, juego todavía con las luces y las sombras de la Ilustración, ensombreció la otra parte luminosa del deber. Y es el propio Kant decía, el deber no me lo pone otro, me lo pongo yo mismo. Es el deber de uno mismo, es un empoderamiento personal. No es que otro me imponga su poder, soy yo quien descubro mi poder, recreo mi propio poder. Con lo cual es una autonomía capaz de imponerse a sí mismo leyes, de manera que el deber de Kant no era un deber heterónomo, ni opresivo, ni represivo. Era sinónimo de autonomía y de libertad. No obedecer a más normas que las que yo me haya puesto. Que aquí la pregunta que hay que responder es, bueno, si me la he puesto yo, entonces esa ley moral, ese deber que me he puesto yo, no es un deber, es un querer. Y dice Kant, efectivamente. Pero el sujeto humano es el tipo más complejo del mundo. Y al mismo tiempo que es capaz de querer esto, cuando piensa en qué es lo que yo podría querer para todo el mundo, qué es el bien para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, es capaz de entender que eso es lo correcto. Y al mismo tiempo, cuando llega la hora de la verdad, cuando está con razón pura en abstracto pensando, ¿es eso lo correcto? Sí, pero cuando llega la hora de la verdad es que me afecta a mí, digo, oh, ya no me va tan bien. Les pongo un ejemplo para que se entienda enseguida. Cuando estamos discutiendo una ley sobre impuestos, declaraciones a Hacienda, y consideramos que para todo el mundo lo mejor es tener universidades públicas, sistemas públicos, hospitales y por tanto tener unas buenas carreteras, tener un buen sistema político de buenos ingresos públicos para cualquier persona en cualquier momento, todo el mundo estamos de acuerdo. Pero cuando te llega, en España es el mes de junio, julio, pagar los impuestos, dices, ¡ay! Eso que cuando estaba hablando como legislador, como razón pura, me iba muy bien, ahora cuando me afecta, no el concepto, la razón pura, sino que cuando me afecta a mi sensibilidad, literalmente a mi bolsillo, no al bolsillo de todos, sino a mi bolsillo particular, cambio de opinión. Y un segundo ejemplo que todavía lo entenderán más. El diabético sabe perfectamente qué es diabético. Sabe perfectamente que ese pastel tentador que tiene delante le va a sentar mal. No es bueno, pero está buenísimo. ¿Y qué hay ahí? Pues una lucha en su interior entre lo que debe y querría querer, no desear el pastel, y lo que realmente al mismo tiempo también desea, que es la tentación. ¿No? ¿Qué es la tentación? Esa batalla entre la sensibilidad y lo que yo sé que es lo correcto, lo ha vivido cualquiera que sepa lo que es una tentación. Y contra Wilde, la mejor manera de gestionar una tentación, no, señor Wilde, no es caer en ella. Usted tuvo una vida pobre, magnífico artista, murió el mismo año que Nietzsche, y una vida poco solidaria, digamos, poco solidaria incluso consigo mismo, ¿no? Y realmente murió relativamente muy joven. Y el caso es que el deber no tiene por qué ser ni represivo, ni opresivo, ni heterónomo. El verdadero deber kantiano, y es el deber solidario, o la solidaridad como deber que yo intento defender aquí, no es un deber opresivo, no es un deber represivo, ni heterónomo. Soy yo mismo quien entiendo que debo hacer ese esfuerzo por hacer sólida a esa persona. El deber, por tanto, no hago una lectura liberal del deber como represiva, heterónoma. Es un deber que se ha abandonado, y eso se ha oído mucho, reivindicamos los derechos, pero Gandhi nos lo recordó con su clarividencia y su clara noción, como buen oriental, su clara noción de hermandad, de fraternidad con los míos y de solidaridad con los más pobres. Gandhi dijo aquello de no hay derechos sin deberes, por supuesto. Los liberales, Kant entre ellos, reivindicaron la parte de la autonomía y de los derechos, pero también había la otra parte, la de los deberes.
ha sido la tradición republicana, y aquí tengo mi deuda con la solidaridad republicana, quien han recuperado un concepto de deber como sinónimo de libertad. La libertad verdadera es una batalla continua por ella. La libertad es un esfuerzo continuo de emancipación, de no dominación, y es, por tanto, un deber el perseguirla. No me la han dado, y si me la han dado y me canso, enseguida me la van a quitar si no peleo por ella. Por tanto, la solidaridad como deber, vamos a ir al cuarto punto, la solidaridad como deber no es una emoción, pero ingresa en mí como un llamado que me afecta. Al ver al otro en unas condiciones de hacer aguas o de vender humo, que uno no niega, el de que hace aguas no niega su fragilidad, su vulnerabilidad, y me está pidiendo que lo sostenga, que lo haga sólido, y ese deber de hacerlo sólido es la respuesta al llamado, y por tanto la solidaridad es la gran dimensión de la responsabilidad y del cuidado. La solidaridad es esa respuesta al sentirse llamado, evidentemente, al sentirse llamado contra Kant. Yo no puedo ser solidario si no me siento afectado. Con lo cual no caemos en una insensibilidad. La principal dimensión de la solidaridad es una emoción. Me afecta. Y en respuesta a ese llamado, a esa afectación, yo sostengo. Y en respuesta a esa no llamado, pero ver que está vendiendo humo y que se está ahogando en el propio humo por no aceptar su solidaridad, también busco la manera de, a su estado gaseoso, de hacerlo sólido, pero de otra manera. Con lo cual, la solidaridad es una emoción en un primer momento, pero no solo puede ser eso, porque entonces está sometida al vaivén de la arbitrariedad, al vaivén de la propaganda, al vaivén de las redes sociales. Nuestra solidaridad es un deber porque, y esto lo voy a llegar ahora, somos de la misma hermandad, constitutivamente vulnerables. Lo que nos hermana es nuestra común vulnerabilidad. Y hoy, mi exposición a la vulnerabilidad no es tan más grande como la tuya, y por tanto hoy yo tengo el deber de mantenerte, de hacerte sólido. Y a lo mejor mañana podría ser a la inversa, podría que fueras tú. Con lo cual, la solidaridad como deber es una solidaridad que viene de una llamada a de la emoción, pero es capaz de pasarse a la reflexión y atender la universalidad de cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento, que esté siendo avasallada por la intemperie, que esté siendo asaltada por la intemperie, deberías socorrer. La solidaridad como deber, por tanto, vamos al último punto, es una parte de la justicia. Y permítanme que haga 4 puntos de esta resignificación de la justicia. La justicia, primero, se ha reivindicado para un trato igual. Toda persona tiene dignidad y su dignidad viene por su condición de humanidad, su valor absoluto. Y todas las personas somos en eso iguales y merecemos el mismo trato digno. El trato justo, correcto, es el correspondiente a su intrínseca dignidad, merecimiento de respeto, porque tiene autonomía, pero también tiene interdependencia y fragilidad. Segunda noción, connotación de justicia: reparto, distribución de recursos, unas veces igual, otras veces distinto. Todas las personas necesitamos igual trato, en el sentido de dignidad, pero no todas las personas necesitamos lo mismo. El niño, la embarazada y la persona fuerte, joven, adulta,
no tiene la misma necesidad de ingesta de proteína que el niño y la embarazada. Todos tienen que comer, pero no todos necesitan lo mismo. A la hora de repartir justamente, equitativamente, se va a repartir, como decía Marx, a cada cual según sus capacidades, de cada cual según sus necesidades, ¿no? Tercer punto, más del siglo XX. Nosotros, como microinstitución social, dependemos del reconocimiento. Nosotros nos construimos nuestra identidad personal, nuestro ethos, nuestro carácter, según nos han atendido en nuestra fragilidad. De nuevo, los psicólogos y los psiquiatras han visto, entre otros, Freud también lo vio, la importancia de la infancia. El reconocimiento que el niño necesita por parte de los vínculos primarios que son la familia, que es pura fragilidad, pura vulnerabilidad, amor incondicional, es fundamental para que esa persona se pueda constituir y pueda desarrollar su identidad. Necesita una primera esfera, que es la familia, de amor incondicional, una segunda esfera, que es la ciudad, que le acepta como ciudadano, y una segunda esfera, que le llama Axel Honneth, de solidaridad, donde se le hace fuerte, sólido, en aquello que lo hace distinto. No es igualmente frágil, vulnerable por ser niño o por ser enfermo. No es igualmente ciudadano justo porque tiene derechos y deberes, sino que aquí tiene unas capacidades que solamente él tiene, unas circunstancias que solamente él tiene. Toda persona necesita de unas condiciones de justicia para desarrollarse, que tienen que ver con estas tres esferas de reconocimiento. Familia, amor incondicional, dota de un recurso fundamental que se llama autoconfianza. Segunda esfera, una ciudad, una comunidad que te acoge como ciudadano, es la esfera de la justicia y te dota de un recurso fundamental para desarrollarte, que es el autorrespeto. Y una tercera esfera que le llama Axel Honneth en su lucha por el reconocimiento, en su libro, la solidaridad, en que te hacen sólido en aquello que son tus puntos fuertes. Y todo el mundo tiene puntos fuertes. Una persona solo se desarrolla bien, saludablemente, en su forja de autonomía, si en esas tres esferas han sido justamente dadas la esfera del reconocimiento, las esferas del reconocimiento. Pues bien, 4. Cuando una persona no ha tenido esas tres esferas de reconocimiento, le han fallado los recursos equitativos, le ha fallado la vida digna que por mala suerte no ha podido tener, reivindica la solidaridad como deber. John Rawls, cuando escribió en el 1971, hace 50 años, estamos celebrando los 50 años, una teoría de la justicia, y escribió los dos principios de la justicia, igual sistema de libertades básicas para todos, el primer principio de justicia, cuando hace el segundo principio de justicia, en sus dos apartados de igualdad de oportunidades para acceder a cargos públicos, y en el segundo principio también introduce esta versión, que los más aventajados por la lotería biológico-social no pueden beneficiarse de esas ventajas, de esa lotería, si ahora sí que me pido que me miren, si al aumentar sus ventajas, gracias, los más aventajados por la lotería biológico-social, al beneficiarse más, solamente se pueden beneficiar justamente si con ello contribuyen a los menos aventajados, se beneficien también. Si los más aventajados por la lotería biológico-social se benefician, pero a costa de beneficiarse solamente ellos y aumentar más la insolidaridad, él le llamó fraternidad, le llamó el principio de fraternidad. ¿Por qué? Porque yo solamente he podido beneficiarme de mi lotería biológico-social porque alguien me la dio. No me la di yo a mí mismo. Me la dieron la lotería biológico-social. Yo tengo el deber de que con mis beneficios se beneficien también los menos aventajados por la lotería biológico-social. Esto es mi ligazón entre la fraternidad y la solidaridad como deber. Tengo el deber de no olvidar mi constitutiva vulnerabilidad que nos hace humanos y por fraternidad contribuir a hacer sólidos a los que por lotería biológica
En tiempos de COVID, vamos a ir terminando, en tiempos de COVID hemos descubierto que no somos omnipotentes, que no somos tan autónomos, que no basta con que uno pueda tener todo el dinero del mundo, sino que somos claramente interdependientes. Lo sabíamos, pero no sabíamos cuán interdependientes de unos de los otros eran. Hemos descubierto que la incertidumbre radical, la constitutivamente humana, fruto de nuestra limitación, nos obliga a ser más humildes. Y hemos descubierto la importancia de hacerse cargo no únicamente de mis derechos, sino del cuidado de los otros y de, por solidaridad con los otros, confinarme cuando he tenido un contacto positivo, no únicamente para no contagiarme yo. Estamos descubriendo que el 40% de las personas en Cataluña que han tenido un contacto estrecho positivo no hacen confinamiento y no cumplen las medidas. Esto es un problema de solidaridad, porque no tiene que ver con que tú te sientas o no te sientas incumbido o afectado. Es que es un deber. La solidaridad no es algo emocional, si me apetece o no me apetece. Es un deber. ¿Por qué? Porque aunque tú estés vacunado y aunque tú puedas pasarlo más o menos asintomáticamente, tú puedes continuar contribuyendo a que esto amaine. Nos debería enseñar algunas cosas este coronavirus. Una es que somos interdependientes, que no vamos a poderlo solucionar a golpe de estados, lo vamos a solucionar a golpe de instituciones mundiales que tienen que poner en el centro la justicia de dignidad, igual dignidad, de reparto equitativo de recursos, de teorías del reconocimiento, pero también en esta cuarta dimensión de una justicia que pone en el centro la solidaridad como deber, porque los países más aventajados por la lotería biológico-social deben contribuir a disminuir las desventajas de los menos desfavorecidos, que siempre es el sur africano en nuestro caso, nuestro hemisferio. Pero en los países, las personas más pudientes son las que se han contagiado en España, no los factores sociales determinantes de la salud. Saben ustedes, aquí en Cataluña y en España en general, los que se contagiaron fueron los que tenían capacidad adquisitiva y se podían ir a las islas, se podían ir de cruceros, porque la gente que no tenía posibilidad de salir de vacaciones se quedó en su casa y ahí los factores sociales determinantes de la salud fueron esta vez a contar. Por favor, no se muevan de sus casas. Claro, pero ¿qué tipo de casas tienen las personas? Es lo mismo salir, haces una PCR para ir a un concierto que para ir al trabajo. Creo que es importante en los tiempos pandémicos que nos tocan recuperar palabras que nacieron en un movimiento de sindicalismo, de proletariado del mundo unidos. Bueno, pues si ahora no nos va a unir la necesidad de trabajo, sí que nos debería unir a nivel mundial, ese cosmopolitismo mundial, la conciencia de cosmopolitismo, porque es pandemia, la conciencia de interdependencia y la conciencia de que no vamos a poder salir si no hay un echar un cable, una mano, cada uno dentro de sus posibilidades. Es decir, nos toca contribuir todos a minar y a combatir un poco la intemperie. Y eso significa reconciliarse con aquello que no está bajo nuestro control. Eso que Hartmut Rosa está llamando lo indisponible. No todo está bajo control ni a nuestra disposición, sino que lo indisponible es aquello que se nos escapa, pero también es aquello que nos hace más humanos porque nos hace conscientes de nuestra interdependencia, de nosotros como humanos y de lo otro como entorno. Muchas gracias por su atención y me encantará ahora comentar con ustedes algunas partes que quieren que aclare o simplemente reflexiones que les ha resonado de mi speech. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. El doctor Andrés Valdivieso tiene una pregunta. Sí, la estoy leyendo, la leo para todos. ¿Qué habría pensado Nietzsche
acerca de la clonación de humanos. ¿Y qué le parece a usted? ¿Nos hace realmente menos humanos, verdad? Bueno, son 3 preguntas. Nietzsche, yo creo que no le hubiese gustado. Aquí hay de todo, ¿eh? Pero voy a juntar la primera con la segunda. ¿Qué le parece a usted? Todos son interpretaciones sobre Nietzsche, ¿no? Pero lo interesante de Nietzsche es que uno se hacía a sí mismo a golpe de voluntad. De la tríada que yo he mencionado de biología, cultura, voluntad de poder, Nietzsche exacerbaba la voluntad de poder. Y la clonación lo que exacerba es lo biológico. Entonces a Nietzsche no le gustaba que fuera otro, lo biológico, quien nos haría, con lo cual a Nietzsche no le hubiese gustado la clonación, porque lo que le gustaba a Nietzsche y a Wagner era ser únicos, y la clonación eso te lo dificulta un poquito, con lo cual Nietzsche no creo que hubiese estado de acuerdo con la clonación. Yo no estoy para nada de acuerdo, para empezar, porque me parece el colmo del narcisismo. Me parece el colmo de privar a una persona de su igual indisponibilidad. Su igual indisponibilidad. Sí que estoy a favor de la erradicación de enfermedades que se pueda acotar bien gracias a las CRIPS 9, y entraremos en temas que se van de un poco en nuestro concepto, pero si yo puedo acotar que la persona tenga modificado genéticamente su embrión para que no padezca una fibrosis quística, pues evidentemente estoy a favor de modificar eso. Si es cierto que solamente modificamos eso, porque si lo ligo con lo indisponible, vete tú a saber si tocamos esto, el efecto mariposa, que tocamos más allá, ¿no? Pero me dicen que cada vez tenemos más evidencias de que se puede saber acotar muy bien determinadas erradicaciones de enfermedades. Entraríamos en temas mucho más complejos, pero sí que es verdad que nos hace menos humanos. ¿Por qué? Porque yo ahí sí que me pongo al lado de pensadores como nada para nada transhumanistas, como a Habermas en El futuro de la naturaleza humana, o Michael Sandel. Le recomiendo muchísimo. El futuro de la naturaleza humana de Habermas no se lo puedo recomendar porque es que Habermas no tiene la cortesía del filósofo de hacerlo amable, y es realmente oscuro. Pero Michael Sandel sí que tiene esa cortesía de filósofo y lo hace muy bonito, muy amable, muy entretenido en su libro Contra la perfección. Muchas gracias, doctora. Lo ligo con lo que me dice, ¿no? Nos hace menos humanos, sí, porque los humanos somos humanos porque no somos perfectos. ¿Desea hacer un comentario? Sí, doctor Rolas, tiene razón, sí, totalmente de acuerdo. No, yo no entré aquí con esta interesantísima Durkheim, dice, distingue entre una solidaridad vertical y una solidaridad horizontal. Yo aquí he juntado un poquito las dos, un poco tramposamente, porque la solidaridad horizontal es muy fraterna, recuerda mucho la fraternidad, somos solidarios entre iguales, ¿no? Pero la solidaridad vertical es mucho más dificultosa porque puede incurrir fácilmente en humillación, en yo tengo el poder sobre ti, cuando en realidad el poder no es sobre ti, sino para contigo, ¿no? Miguel. Sí, bueno, muchas gracias, Begoña, la verdad es fascinante todo. Quisiera hacerle una pregunta que me complejiza en la situación actual, bien circunstancial de la pandemia, y que tiene que ver con la vacunación, en donde usted habrá escuchado que Chile tiene una situación muy privilegiada de vacunación, fruto de un esfuerzo durante todo este año. Pero se produce ahora la situación de avanzar en la vacunación a grupos donde la Organización Mundial de la Salud no considera que son necesariamente grupos prioritarios, grupos pediátricos o tercera dosis, donde, sin embargo, probablemente ya hay muchas voces en nuestro país de avanzar en ese camino en forma rápida. Y entra a mi manera de ver esta adquisición moral y de solidaridad global, que es complejo, la solidaridad hacia el mundo y hacia el interior. Y quisiera entonces su visión de cuál debe o debería ser el abordaje de esta problemática en una situación de los países que tienen el privilegio de tener vacunas, empiezan a usar vacunas
más allá de la recomendación actual en este ambiente de carestía global? Bueno, Miguel, es una magnífica pregunta. Yo creo que nos va a tocar pensar juntos mucho. A mí me gusta resumirlo en un magnífico artículo del doctor Thomas Pogge, discípulo de Rawls, en un interesantísimo articulito de 2008 que se llama Global Justice, Justicia Global. Él hace una pregunta muy potente y que yo la he recordado en un artículo que escribía sobre precisamente vacunas, ¿no? Él preguntaba, hablando de la justicia global y de los estados, ¿qué nivel de parcialidad a favor de los míos, mis ciudadanos, chilenos, españoles, se me puede permitir en un entorno de justicia como imparcialidad? Lo traduzco para que se entienda mejor. Nosotros votamos a nuestros políticos para que representen en instituciones mundiales nuestros intereses como chilenos y como españoles. Y esperamos que sean parciales nuestros políticos a nuestro favor, españoles y chilenos. Pero ¿qué nivel de parcialidad es aceptable en un entorno de justicia como imparcialidad? Y su pregunta, doctor O'Ryan, es ¿qué nivel de vacunación altísima a favor de los nuestros por encima de dejar a los menos aventajados por la lotería, que son aquellos países que ni siquiera las poblaciones más vulnerables, como son las personas mayores, ni siquiera han llegado, ¿no? Queremos ambos. Queremos la parcialidad a favor de nuestros estados, pero lo que legitima a nuestros estados es una justicia como imparcialidad que al mismo tiempo nos la saltamos cuando, recuerda lo que les decía yo, como deber lo tenemos muy claro, de la razón lo tenemos muy claro, pero cuando nos toca a nosotros lo cambiamos, ¿no? Y a mí me parece que aquí nos toca hacernos esta pregunta: ¿qué nivel de parcialidad a favor de los nuestros es razonable en un entorno de justicia como imparcialidad? Y le intento responder, porque es una pregunta muy difícil, pero yo soy partidaria de que puedo ser parcial a favor de mi hija a la hora de buscarle el mejor colegio, pero yo no puedo dejar sin colegio al resto de niños cuyos padres no pueden pagar ningún colegio. Primero tengo que garantizar educación pública, universal y gratuita para todos. No está reñido que yo pague un colegio privado más caro para mi hija, siempre y cuando garantice que todo el mundo tiene sanidad en colegio. Lo que no se puede es, yo no tengo por qué dar el colegio a los hijos de los otros porque mi hija ya lo tiene. Creo que hoy toca hacerse una reflexión muy importante sobre si abrimos terceras dosis de refuerzo y a los niños por encima de mucha gente que ni siquiera tiene la primera dosis. Y no lo van a hacer los políticos, porque los políticos están en clave chilenos, españoles. Nos va a tocar defender una solidaridad cosmopolita y no en clave proletariado, sino en clave de ciudadanos que queremos simplemente vivir bien, saludablemente, una edad razonablemente longeva. Doctor Beca. Bueno, muchas gracias, Begoña, como siempre brillante y nos despierta tremendas inquietudes junto con clarificar conceptos. Creo que la pregunta de Miguel O'Ryan es tremendamente importante y compite con esto de que la caridad empieza por casa, ¿no? O sea, esto de que al más cercano sí hay un cierto deber también mayor, pero eso lleva claramente una escala en que ciertos colectivos, ¿no es cierto?, mi comuna, mi barrio, mi ciudad, mi condominio, está primero que el resto de la ciudad. Y mi ciudad está primero que la otra. Y en países como el nuestro tan desigual, ¿no?, que los barrios tienen diferencias enormes en los factores de riesgo económico y sociales en salud. Pero eso lleva también entonces a otra escala, ¿no es cierto?, que es del colectivo, y después la escala país, y después la escala mundo.
Y entonces nosotros tenemos dentro del país sectores de extrema pobreza y tenemos países vecinos en extrema pobreza y en extrema dificultad de acceso a vacunación. De modo que esto requiere respuestas desde lo individual hasta lo global. Ahora, el tema que trató Begoña hoy día, la solidaridad como deber, a mí me hizo revivir y recordar que a fines de los 90 en el Departamento de Bioética en Facultad de Medicina en la Universidad de Chile, invitamos a Javier Gaffo. Y el tema que le pusimos a Javier Gaffo fue este mismo, la solidaridad como justicia y no como emoción. Y recuerdo que Javier me lo comentó en privado, me dijo, me has hecho pensar tanto, me dijo, porque no había abordado ese tema, pero lo asumió y lo asumió brillantemente bien. Pero eso nos lleva a un tema que quiero yo preguntarte, Begoña, y pedir tu comentario, que es esta responsabilidad social que es solidaria, ¿ya? Y que se la pedimos y se puso un poco de moda en algún tiempo, ¿no es cierto?, la responsabilidad social de la empresa. Y la empresa buscaba ciertas ventajas porque admite ciertas condiciones o a cierto tipo de trabajadores. Pero creo que la responsabilidad solidaria y social de las universidades se ha asumido muy poco. O sea, la vida académica es una capsulita, ¿no es cierto?, incluido en nuestra academia, en que nos proyectamos poco y nos preocupamos poco de los demás. O sea, la meta del investigador es la publicación con bastante intereses peculiares para esa persona o ese grupo o esa institución. Y creo que nuestra educación y la formación de nuestros profesionales no les da un sello solidario, sino más bien un sello competitivo. Y las instituciones son más competitivas que solidarias. Y yo tengo mucha dificultad en esto y quiero pedirte, Begoña, un comentario en ese sentido, que nuestros deberes de formación debieran incluir lo que el lunes y hoy hemos tratado con Begoña. Y nuestros proyectos debieran también seleccionar y favorecer los temas de investigación y de desarrollo que sean más solidarios y que no sea solo lo competitivo. Y por otro lado, yo veo la necesidad de que nuestras universidades tienen que tener un rol de educadores de la sociedad, porque los únicos educadores de la sociedad parece que son los periodistas, pero no cumplen con ese deber, también lo hacen competitivamente según los distintos medios. Sí, a mí es un tema que soy vicedecana en la Facultad de Filosofía y me gusta mucho esta reflexión de cómo las facultades y las universidades nos hacemos eco de resonancia de lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? No únicamente cuando volvemos a las clases y si vamos a expedir los títulos y demás, sino hasta qué punto, bueno, y se ha visto que se están priorizando muchísimas investigaciones para con COVID, hay mucho dinero, las ciencias médicas están recibiendo muchísimo dinero para investigar sobre cuestiones COVID fundamentalmente, pero yo creo que la universidad ha perdido un poquito. Nosotros, un amigo mío y yo tenemos un librito del 2016 que se llama así, Quo Vadis Universidad. Hicimos una reflexión sobre cómo la universidad es una comunión, es una comunidad de profesores y alumnos. Y a mí me da la sensación que se ha convertido en una empresa expedidora de recursos, de títulos y de proyectos profesionales. Y estamos intentando recuperar algo de esta responsabilidad social de la universidad. Se ha puesto en marcha, para no ser negativos, porque comparto contigo lo que has dicho, pero para ser propositivos y positivos. El Ministerio Español de Universidades ha propuesto que mediremos a partir de ahora a las facultades y a los profesores, aparte de por docencia, gestión e investigación,
por una cosa que se llama transferencia de conocimiento. Y es muy interesante porque este pilar de transferencia de conocimiento liga con eso que se llama el waste of knowledge, el despilfarro, el despilfarro de conocimiento. ¿Por qué tarda tanto la ciencia en llegar a la sociedad? Y esa es una pregunta, pero la segunda pregunta es, ¿por qué tantas tesis doctorales, tantos trabajos de fin de magíster, tantos trabajos de fin de grado no redundan en unas mejoras prácticas en aquello que se ha estudiado? Y entonces se nos empieza a valorar que los TFGs, trabajo final de grado, trabajo final de máster, tesis doctorales, tengan una incidencia social, vengan a resolver una problemática, y ahora haría la vuelta de tuerca, solidario. ¿Qué problema viene usted solidariamente a intentar paliar? Ni siquiera solucionar, sino paliar. Y creo que las universidades deberían tener sus méritos, no únicamente en las capacidades adquisitivas que tienen los doctorandos o los egresados en ellas, sino cuán bien social han sido capaces de generar, no cuán bien individual han sido capaces de repercutir. Que no estoy en contra de que mejoren su vida profesional, en absoluto, y su vida personal económica, pero deben también contribuir con su conocimiento a la mejora de los problemas sociales. Y esto es una visión pragmática de la universidad, nada idealista, ¿eh? Pensamos porque tenemos problemas. Pues muy bien, ¿qué problemas son los que estamos pensando? Y creo que eso se podría llamar efectivamente la responsabilidad social de la universidad. Mucho más en serio que no cuando vienen las Christmas, las fiestas navideñas, pues regalar libros a las personas que no pueden, o hacer la campaña del juguete para que todos los niños tengan un juguete por Navidad en su casa. O sea, eso lo puede hacer cualquier entidad no gubernamental. La universidad debería hacer otra cosa. Debería hacer otra cosa, ¿no? Y creo, y para terminar, los de la Facultad de Derecho de mi universidad, de la Universidad de Barcelona, hacen una cosa muy bonita en este sentido. Los alumnos tienen las legal clínicas, clínicas de legalidad, en donde abren la facultad para preguntas de asesoría jurídica a los ciudadanos que pasen por allí, gratis. Los profesores dan asesoría jurídica de todas las asesorías que necesiten a las personas, y los estudiantes de cuarto grado, que ya es el último, están aprendiendo con sus profesores a asesorar a clientes, a ganarse la confianza en el ordenamiento jurídico, y eso lo conciben como una responsabilidad social. Así se aprende dos cosas. Una, a servir a la ciudadanía, y dos, a que la ciudadanía vea que las facultades estamos para servir, que somos servicio público, no un servicio impúdico para que la gente se gane más dinero con el título que nosotros damos, ¿no? Muchas gracias por su charla, muy interesante. Me ha quedado dando vuelta el tema de la solidaridad, y un poco en relación al comentario que hacía Miguel O'Ryan. La solidaridad en tiempos de pandemia. Ha habido restricciones a las actividades de las personas, limitaciones, a los mayores que se les dejó encerrado mucho tiempo con daño, y actualmente colocar algunas restricciones o prohibiciones para aquellos que no quieran vacunarse. Hay gente que no quiere vacunarse, que le tiene temor a la vacuna, o que por distintos pensamientos no quieren vacunarse. Sin embargo, la sociedad le está imponiendo decir, bueno, ustedes no podrán ir al cine, o ustedes no podrán subirse a un avión, o ustedes no van a poder viajar a algún país si no tienen las vacunas tales y cuales. Un comentario sobre la visión desde la ética en esta solidaridad, en pos de la solidaridad, las restricciones o las obligaciones a las personas. Sí, varias cosas podríamos decir, pero la primera es, lo ha dicho un colega de salud pública de aquí, Andreu Segura, me ha enviado ahora, justo hoy estaba leyéndole. No somos para nada partidarios de convertir a los que no quieren vacunarse en culpables.
ni siquiera en personas no gratas estigmatizadas. Así no lo vamos a lograr. Así no lo vamos a lograr. Llevamos tiempo trabajando con antropólogos, intentando entender dentro de los negacionistas, los que no se quieren vacunar, la multiplicidad de motivos que hay detrás. Antes que enseguida estigmatizarles, apartarles. No creo que esa sea una buena estrategia. No creo que sea una buena estrategia, aunque fuera eficaz. Porque la eficacia a corto acaba pagándonos unas facturas. A mí me parece que es importante, sobre todo, disgregar públicos. Por ejemplo, para mí me resulta muy importante que la enfermera de UCI que no se quiera vacunar pueda argumentarnos con calma sus razones y pueda proponernos cómo resolver el problema en común que tenemos, en que queremos evitar que contagie y queremos evitar que se contagie. No queremos imponerle militaroidemente una inyección, queremos entender por qué su no, pero queremos también que se haga cargo del problema que nos genera su no. ¿Cómo resolvemos que usted no se quiera vacunar? Y ese es distinto al caso, no sé si hoy Chile les llegó, de Miguel Bosé y de un cantante que tiene mucha capacidad de audiencia, de decir, bueno, les sentamos al lado de un científico. Ah, no. ¿Yo qué voy a discutir con un doctor? ¿Y con quién va a discutir? Necesitamos discutir en el sentido de argumentar, de denos qué razones tiene. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Lo que no me puede decir es que hemos creado el problema. No vamos a echarnos culpables de que si ahora usted se quiere vacunar o no. Con lo cual, me parece importante, la primera, desterrar simplificaciones de los unos y los otros que polarizan, los que se quieren vacunar contra los que no se quieren vacunar. Hay mucha variedad de los que no se quieren vacunar, intentar entender por qué razón y no enfocarlo como una batalla polarizada, sino a ver cómo podemos resolver los conflictos, ¿no? Yo entiendo que es muy doloroso que cuando tenemos UCIs muy colapsadas, una gran parte de esas UCIs son personas que no se han querido vacunar, ¿no? No únicamente no se han querido vacunar, es que además ahora puede llegar a obligar a priorizar camas de UCI. Estamos en estas alturas ahora, cuando usted podría haberlo evitado. Entonces, no le haga sentir culpable. Aprovechemos para pensar. No le condenes por culpa tuya. Intentemos esquivar eso. Intentemos que cuando salga de allá sí que se quiera vacunar. Intentemos recuperarlos ahí. Con lo cual, me parece un tema muy complejo que habrá que pensar mucho y muchos para esquivar las simplificaciones de obligación, no obligación y la estigmatización, la culpabilización. Hubo el otro día un colega que decía, hay que poner un punto rojo a los estudiantes que cuando empecemos el curso en septiembre no se hayan vacunado. Digo, pero por favor, es que de verdad, de verdad, ¿pero qué pasa? Y digo, ¿de verdad que tengo que argumentártelo? Pues sí, porque claro, ella es epidemióloga y lo ve clarísimo. Pongo un punto en rojo y usted no entra. Y yo decía, bueno, tendremos que empezar de nuevo. Vale, pues empezaremos de nuevo. ¿Por qué no soy partidaria de esto? Pero claro, es que si no vienen vacunados nos van a contagiar, ¿no? Y entonces enseguida otra colega dijo, ¿y qué tal que si hacemos el orgullo de estar vacunado? El orgullo de estar vacunado, digo, lo mismo pero por discriminación. En vez de marcar a los que no están vacunados, marcamos a los que sí están y los que no. No se trata de eso, se trata de intentar entender las razones. Para mí es importante hablar, encontrar foros de discusión donde vengan y les escuchemos. No, yo solamente en el comentario del importante punto que hacía Juan Pablo y la labor de la universidad, no puedo sustentar más lo que dice Begoña, y creo que la mayoría de la universidad estamos también en el aporte a no solo a nuestros estudiantes y a la formación de los estudiantes, sino que también a la comunidad. Y yo ponía ahí, y no da para hablar ahora, pero hay muchos ejemplos
de aporte que hicieron investigaciones y académicos de prácticamente todas las universidades que están representadas aquí en la academia en diferentes aspectos de esta pandemia, tanto en el aspecto epidemiológico, estudios de vacunas, estudios de difusión, que creo que han sido un muy, muy significativo aporte a la comunidad. Siempre puede ser más y mejor, pero creo que las universidades han jugado ese rol social que yo percibo que ha sido bastante importante y positivo. Sí, yo no hablo por primera persona solo. Yo creo que mis colegas de los comités de bioética de Cataluña, el Comité de Ética y Ciencias Sociales, muchos de ellos son profesores universitarios, están en muchas comisiones, estamos en pleno episodio vacacional, estamos conectados, reuniéndonos, asesorando al consejero de Sanidad. Y muchos estamos trabajando simplemente por conciencia institucional, estamos para servir, pero también con conciencia ciudadana, debemos aportar nuestro grano de arena, ¿no? Y yo creo que es verdad que se puede hablar mal, pero yo creo que la universidad, las facultades de medicina y enfermería, se ha demostrado cómo se ha puesto muchísimos estudiantes de últimos cursos ayudando a población que está en vacaciones, les han contratado. Estamos buscando enfermeras porque tenemos un gran déficit de enfermeras en España y estamos intentando recuperar las que están fuera, las formamos nosotros y luego nos damos trabajo y ahora las queremos recuperar porque las necesitamos aquí, ¿no? Pero creo que sí que es cierto que hay muy buenas lecciones también a que se transfieran. A lo largo de esta epidemia, yo creo que se ha vivido una evolución. Al principio hubo mucha indisciplina social, muy marcada indisciplina social, que ha ido bajando de tono, probablemente por miedo o por ir aprendiendo. Eso en todos los niveles sociales y de distintas maneras. La gente de más alto nivel social, cómo poder eludir la cuarentena, cómo poder no ir ni a la playa con un pretexto. Una impresionante carencia de sentido social o de responsabilidad social. Una carencia del sentido de la vulnerabilidad propia. Una carencia del sentido de la vulnerabilidad ajena, en lo cual yo tengo mi responsabilidad. Mi impresión era que en este aspecto nosotros éramos analfabetos. Teníamos una carencia en la educación primaria, no nos enseñaron junto con las letras el bien común, el sentido de comunidad. Pero resulta que esto no era chileno, era universal. Se ha visto en todos lados. Se ha visto en las autoridades más altas. Se ha visto en la lucha por beneficiar el desarrollo de la economía sobre el desarrollo de la sanidad o la protección de la sanidad en los gobernantes. Se ha visto en aprovechar las oportunidades de la epidemia las oportunidades que da la epidemia para tener una mayor figuración con fines políticos o de cualquier otra naturaleza. Yo creo que tenemos una limitación en la educación, no solo en este país, pero en muchas partes, en la educación más básica, y que esto debería partir junto con la enseñanza de las letras y de los números. Bueno, muchísimas gracias, Begoña. Ha sido una muy bonita reunión de nuevo. Nos has hecho pensar mucho. Y nos veremos y oiremos luego de nuevo. Pues. Ya es más fácil contactarnos. Muchas gracias a todos ustedes y felicidades.